Lo que callamos los machos. Hoy tenemos un tema muy interesante que es la salud sexual masculina y está conmigo Gabriel Corchado, de quien supe a través de las redes sociales porque estaba tocando un tema muy interesante para mí y quise conversarlo con él. Sí, gracias, Carlos. Bienvenido, bienvenido. Para mí es un enorme placer estar aquí contigo hoy. Así que verdaderamente recibir tu llamada fue una sorpresa, pero te lo agradezco porque yo entiendo que es un tema que tenemos mucho que abordar. Es un tema importante, yo me la paso la vida bromeando, pero para mí esto es un tema muy serio. Siento que vamos a tener una conversación extremadamente educativa y tengo muchas ansias de saber qué es lo que tienes en la cabeza. Perfecto, vamos a darle. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros con confesarnos, con hablar, con decir las cosas que nos están pasando? ¿Por qué somos así? Orgullo. ¿Qué lo llamamos? Machismo. Son muchos factores, Carlos. Muchos factores. Bueno, vamos a enumerarlo porque eso es lo que vamos a hacer. Disecar esta historia y sacar y romper con todos los esquemas y los tabúes. Eso va a ser bien difícil. ¿Y cómo lo hacemos? Empecemos el por qué. Yo creo que falta de educación. Falta quizás de un poco de disciplina. O de una educación errónea. Por También, parte de nuestros padres que querían lo mejor para nosotros, pero enseñándonos no necesariamente lo que nos iba a funcionar en un mundo de hoy. También es como todo, a veces timidez. Yo creo que todos los hombres somos tímidos por naturaleza. No sé. Pero uno aprende poco a poco de que la timidez es un concepto, no sé, como que no existe en realidad, ¿verdad? Es algo que tú puedes ir aprendiendo y puedes ir logrando sobrepasar con el tiempo, con la madurez que uno toma. Pero el hombre, por lo general, es tímido. Yo creo que sí. Yo era bien tímido. Si yo llego a decirle a alguien que yo soy tímido por mis inseguridades, nadie me lo va a creer. Tímido no soy. Yo no creo que soy tímido. Sí. Yo soy echado para adelante en tu cara, pero tengo inseguridades y lo que hago es uso el humor para salirme de... Pero esas inseguridades también a veces pueden ser parte de eso mismo, de la misma timidez que tenemos, tú sabes. Y usas el humor para sobrepasar esas cosas. Pero tú lograste utilizar, ya tienes una herramienta significativa que te ayuda a ti a sobrepasar la timidez. Ya. Pero en cuanto a nosotros los hombres, específicamente la salud del hombre, si hablamos a calzón quitado, ¿verdad? Como dicen... Oh, espérate, no te quites el calzón todavía. Cuéntame, ¿de dónde viene? ¿De dónde vienes tú? ¿Y por qué empezaste a pensar en esto? Pasó hace unos años, ¿verdad? Unos 4 o 5 años que tuve un episodio, estaba pasando por mucho estrés en mi vida. Y eso me llevó a buscar información en el internet. Pero es bien interesante porque yo vengo de la salud, yo vengo de la industria de la salud. Yeah. Sobre 20 años trabajando en la industria farmacéutica. Y con todo y eso, a mí se me hizo bien difícil hablar del tema. Y estoy hablando... Y no hemos hablado del tema. Y no hemos hablado ni siquiera del tema. Estamos hablando aquí hace 20 minutos y todavía no hemos mencionado cuál es el tema. Tú dices, tuve un episodio. O sea, disfrazamos todo lo que nos pasa de cualquier manera, asumiendo que la gente tiene que entender. Es que no es fácil hablar del tema. Pero bueno, vamos a hablar del tema. Aquí, para eso te estoy pagando todo este billete. pues el tema de la salud sexual del hombre. Yeah. Específicamente disfunción eréctil. Que yo no le llamo disfunción eréctil. ¿Cómo le llamas tú? Yo le llamo fortalecer la erección del hombre después de cierto punto. Estoy de acuerdo contigo al 100%. O sea, pasan cosas en la vida, en el diario del hombre. Puede ser que tuviste un mal día en el trabajo, me explico. Puede ser que estás agotado, puede ser que no te alimentaste bien, puede ser que psicológicamente, que yo siento que eso es uno de los más poderosos de todos, psicológicamente no estás en un momento. Puede ser que te dijeron algo que simplemente te encendió un switch o te apagó el switch. ¿No? Pueden ser muchas cosas, pero la realidad es que cuando uno llega a ese punto, es bien difícil. Y uno no sabe qué hacer. ¿Y el punto es cuál? Bueno, que quizás ya tú no tienes el ánimo para tener una relación sexual como lo tenías antes. La realidad es que nosotros vamos cambiando físicamente y emocionalmente, porque la parte emocional que menciona es súper importante, pero ya cuando cumplimos los 40 años no tenemos las mismas energías que cuando teníamos los 20. Sí, yo ahora a los 40 no tengo las mismas energías que tenía a los 20, la verdad. Pero
pero la realidad es que lo más importante, ¿verdad? Y volviendo al tema de dónde yo vengo, es que yo me di cuenta de la importancia que es hablar de esto, de la importancia que es humanizar la salud sexual del hombre. ¿Tú no opinas que a lo mejor primero tenemos que hablar con la mujer para que nos ayude a llevar esta conversación, a hacerla más pública? Eso es bien interesante, pero hablar con la mujer no es fácil. Pero fíjate, pero es un punto bien importante, porque la mujer quiere hablar de esto. A la mujer verdaderamente le interesa muchísimo que... Porque la información está ahí y a veces también se echan la culpa de un mal día. Bueno, es que... O se ponen inseguras, o qué hice, o qué no hice, ¿no? Bueno, yo te puedo hablar de una situación que tuve ayer mismo, ¿verdad? Recibo este mensaje de texto, obviamente desde que estoy trabajando con la salud sexual del hombre recibo muchos mensajes de muchas amistades, todo el tiempo, y que es algo que podemos tocar ahorita porque la realidad es que es bien impactante cómo uno ayuda cuando tú hablas sobre el tema. Pero ayer recibo este mensaje y es de un amigo mío y lo primero que me pone es 2 ojitos mirando y después riéndose abajo. Y la contestación mía es, ¿qué necesita? ¿Cuántas? Obviamente, ¿verdad? Está claro, yo no soy médico, ¿verdad? Yo tengo mucha experiencia en la industria farmacéutica porque sobre 20 años estuve trabajando con muchos productos de salud. Conozco nosotros nos referimos a lo que es la Biblia de los medicamentos, que es el package insert. Me estudié muchísimos medicamentos, tengo mucha información, pero no soy médico. Soy un pana, soy un testimonio, soy otro ejemplo de lo que podemos hacer para evitar muchas cosas dentro de la salud sexual del hombre. Pero él me escribe, lo primero que me dice, no es para mí, Gabito. A mí me conocen como Gabito en el barrio. Gabito, es muy cómico lo que me acabas de decir. ¿Te acuerdas que te dije, estaba pensando que en el carro, que venía pensando en un intro? Ajá. Era ese. Te lo juro que era ese. Bueno, mira, no es para mí. Yo tengo un amigo de un amigo que me está preguntando. Es precisamente ese, qué cómico que tú lo mencionas ahora. Yo te dije que nos íbamos a cobrar ahorita. Yeah. Pero es bien interesante porque toda la conversación que surge es tratando de ayudar a un amigo. Y involucra a la esposa del amigo. Y la esposa del amigo preocupada. ¿Y si es el amigo de verdad? La realidad no importa. No, exacto, eso es para ellos, ¿verdad? Y eso es bien privado, pero tú te das cuenta que la mujer era la que estaba preocupada sobre la situación dentro del matrimonio con el esposo, que no podía tener quizás las erecciones que ameritaba para tener un buen encuentro sexual con ella. Y es ella la que hace ese reach, donde este otro amigo, ¿verdad? Entendemos que es otro amigo, para que se le ayude, porque el hombre o la pareja de esa persona estaba en negación total. En negación total y no quería buscar ayuda. Oye, y eso es un tema, por eso yo digo que esto es un tema que hay que humanizarlo, que hay que hablarlo, y no tanto entre médicos, porque tú puedes buscar información en YouTube y tú vas a encontrar muchos médicos, urólogos, especialistas hablando del tema de la disfunción eréctil, lo explican de una manera increíble como debe de ser. Pero personas como tú y como yo, normales, que no somos médicos, que somos panas, que estamos hablando de un tema importante, tú no lo encuentras por ningún lado. No hay nadie hablando de esto. Y lo interesante del caso es que el 50% de los hombres después de los 40 años van a tener algún tipo de grado de disfunción eréctil. Lo que pasa es que la palabra es tan fea. Vamos a cambiarla. Si todo para normalizarlo, usualmente lo que hacemos ahora es le cambiamos la palabra. Bueno, por eso una de mis ideas cuando... Que no es una disfunción. Es que no lo es. Que viene siendo una discapacidad, ¿no es? Discapacidad es peor, yo entiendo. Pero no, que te estoy diciendo que no es. No es una discapacidad. Que no lo es. Entonces, sí, no es una discapacidad. A lo mejor se le ponen títulos que inmediatamente lo que hacemos es le tomamos miedo, no solamente al problema, sino a la conversación. Son títulos médicos. Y es importante que, ¿verdad? Que el diagnóstico sea correcto. Pero la conversación no debe de ser sobre disfunción eréctil. La conversación debe de ser sobre cómo mejorar nuestras erecciones. Cómo nosotros las fortalecemos de una manera correcta, buscando ayuda, hablando del tema, involucrando a la mujer o a la pareja.
¿verdad? Porque esto no es solamente entre mujer y hombre, ¿verdad? Y tampoco creo que yo, personalmente, que empieza a los 40 años. Yo te puedo decir que desde muy joven, uno, si eres activo, no yo, pero mis amigos que me cuentan. Tengo un amigo. Entonces llega el momento en que tú estás haciendo un montón de cosas y tuviste un mal día. Sí. O una mala noche, digamos, ¿no? De ahí en adelante, tú empiezas a tener un problema. Porque no quieres que te vuelva a pasar, pasaste una vergüenza terrible. ¿Y qué haces? Porque tú mismo te haces ese daño. La presión que hay, la presión que nosotros tenemos como hombres de hacer el trabajo, de hacerlo correctamente. De que dure lo suficiente. De que no vayan a hablar de ti, porque ese es el miedo. No vayan a decir, oh, wow, mira, pasó esto. Ya eso no viene siendo tu propia pareja, espero, ¿no? Pero ya cuando eres soltero, pero muchas personas estás en la calle, muchos hombres se lo pueden poner en la cabeza. Sí. Por eso es que entre los hombres, yo escuché, ¿verdad? Hace una semana la entrevista que hiciste con tu esposa, Karina, en Desiguales, sobre la presión, sobre las 3P que habla la doctora. Y eso es increíble. Tú sabes, el hombre siempre se pone presión, pero hay algo bien interesante, Carlos. Los jóvenes van a padecer de esto cada día más y más y más. Y el performance anxiety es real. No sabemos el por qué. Obviamente conquistar a una mujer no es fácil. Vamos a estar claros. Y ahora que no tenemos una experiencia social, porque no existe, porque social es aquí. Estamos aquí. Aquí hacemos nuestros amigos, aquí nos comunicamos. Sí. Y no hay gente en la calle, no hay fiestas. No. Añádele la pornografía, que está tan abierta para todo el mundo. Y hace daño. Que sí hace daño. Tú sabes, ¿Porque te vuelves qué? Vuelves adicto o puedes estar pensando. ¿Cuál es la palabra? O sea, si tú necesitas ese Oye, te cogí sentir, la mano ahí, otra vez no importa. Pero yo veo que no necesito nada en este momento. Todo funciona bien, gracias. Lo que tenga que hacerte, lo que te hace sentir, lo consigues en una pantallita. Sí. Y sales de eso, pero es muy superficial. No, y cuando vas a lo real, no sabes qué hacer. Porque no es lo que estás viendo. Yeah. O sea, tú no puedes ni imaginarte. Nosotros que tenemos experiencia podemos hablar de eso, pero estos jóvenes que están comenzando su vida, tú sabes, que quizás lo que tienen es lo que ven. Que está preparado, que está producido, que está yo te voy a decir la verdad. Yo no quisiera ser parte de esta generación que está creciendo porque es que muchas distracciones. Va a ser bien fuerte para ellos poder mantener una relación. Bueno, yo no sé tú, pero ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste a una boda? No, ya están demorándolas hasta antes era mucho más temprano. En la época de mi madre, que se casó a los 17, después en la nuestra a los 20 y pico, y ahora, o sea, antes de los 30 no hay nadie. Y quién sabe si lleguen ahí. Yeah. O sea, eso, la tasa de divorcio, ¿verdad? De siempre, quizás hace una década atrás, estaba en crecimiento significativamente, pero es un problema social. ¿Y a todos le podemos echar la culpa a esto? ¿De todo? Casi todo. No necesariamente, pero las redes sociales, la disponibilidad que hay a la pornografía, afecta mucho a los hombres, especialmente a los hombres jóvenes y a los hombres a todo el mundo. ¿Sabes? La realidad tú tienes que cuidarte mucho del material que tú pudieras estar consumiendo a través de las mismas redes sociales. Ahora mismo la inteligencia artificial te pone una mujer ahí perfecta. ¿Dónde? Y parece real en Instagram, ¿sabes? Es algo bien increíble lo que está ocurriendo. ¿Cómo solucionamos ese problema? Bueno, yo entiendo que debes de autoanalizar. O sea, tú específicamente has estado tomando unos pasos. Yo me tomaste cuido. Una decisión en tu vida de que voy a hacer no solamente el research, voy a aprender, me voy a mover y voy a ayudar a los demás. Sí. La realidad es que el tema de la salud sexual es uno, ¿verdad? Uh-huh. Y el tema de lo que está ocurriendo con las redes sociales es otro. Pero si hay una persona que está teniendo problemas con erección, con no lograr una erección completa, hay alternativas significativamente que te van a ayudar a tu poder tener mejores resultados. Dime alguna, para un amigo que quiere saber.
Yo creo que de las dos principales que existen está la Viagra. Lo que pasa es que la Viagra se dejó de promover hace más de 20 años atrás y a veces, por lo menos Sí, pero yo te estoy hablando de soluciones que sean realmente factibles porque eso se volvió casi como un contrabando. Entonces, no todo el mundo necesita eso. ¿Sí me explico? sí. Eso no es lo que le funciona a todo el mundo. Yo sé que hay muchas alternativas, pero uno tiene que ir a un profesional. Bueno, por eso te digo. Y ahí era donde iba. Ya. Los medicamentos para la disfunción eréctil como la Viagra y como la Cialis son medicamentos bien efectivos, pero son medicamentos que deben de ser recetados. Y recetados por un médico. A través de una evaluación, ya sea presencial o también puede ser una evaluación virtual. Tú sabes, en línea. Pero debe de ser recetado por alguien. El mercado negro, y yo conozco mucho sobre esto. Ahora mismo Te puede dar un paro cardíaco. Yo he escuchado de momento que a lo mejor... hay muchos mitos. Porque eso fue descubierto, se supone que era para el asma. No, eso fue descubierto para la angina de pecho. Háblame de los mitos. Bueno, yo creo que hay muchas personas que se niegan a tomar este tipo de productos responsablemente a través de un médico, ni siquiera le hablan al médico. Yo tengo muchísimas amistades médicos y obviamente estoy trabajando en el campo de la salud con mi compañía, que los pacientes esperan a que el médico salga de su oficina para que en el parking hablarle del problema. O es el médico el que tiene que traerle obviamente la condición en la oficina cuando tiene el paciente de frente. Dice, y necesitas algo para eso, porque ni el mismo médico a veces se atreve a decirle directamente a la persona, mira, tú estás bien sexualmente, cómo están tus erecciones. Disfrazan un poco cómo se detalla, es un tema bien tabú. Pero uno de los mitos más grandes, ¿verdad?, que pudiera tener una persona es que se toma un medicamento como la Viagra, un medicamento como la Cialis y va a tener una erección de inmediato. Porque Y eso toma no su es tiempo. así, eso no funciona así. ¿Sabes? Cuando a ti te recetan correctamente estos medicamentos, son bien funcionales y son bien seguros, obviamente después de una evaluación médica. Pero esos medicamentos funcionan una vez tú entras en un acto. ¿Entiendes? Una vez tú tienes un estímulo sexual. Entonces ahí tú sientes verdaderamente la calidad cuando tú tomas, ¿verdad?, de tu erección, cuando tú te tomas un medicamento como Viagra, como la Cialis. Right. Dependiendo de la situación que tengas o la necesidad que tenga. Por ejemplo, un medicamento como Viagra pudiera ser si tú estás soltero. Ujú. ¿Verdad? Vuelvo a repetir, yo no soy médico, pero si tú le dices a un médico, yo tengo problemas de erección, pero yo necesito estar preparado, estoy soltero. ¿Cuál es el ingrediente de la pastillita azul? Es sildenafil. Sildenafil. Y luego hay otros que duran más, que son La tadalafil, que es el Cialis. Tadalafil, que es el Cialis. Sí. Que usualmente esos son los que se están recetando. Como mencioné ahorita, ya hace más de 20 años que estos medicamentos están fuera del mercado. Esta nueva generación quizás ni los conoce muy bien y hay que educarlos de que son medicamentos seguros si responsablemente tienes la receta de un médico que entiende exactamente cómo está, ¿verdad?, tu historial médico. Tienes que pasar por una consulta médica. ¿Se puede hacer aquí? Se puede hacer ahí, ¿verdad? Y nosotros construimos una compañía para que todo se pudiera hacer desde el teléfono, pero ya sea a través del teléfono o de manera física, es importante que haya una consulta y que el médico sea el que tome la decisión de cuál, porque hay diferentes dosis. Sí. Y el médico debe entender cómo está tu historial de salud. ¿Y cuál es tu testimonio? Pues yo estaba pasando por una situación en mi trabajo, ¿verdad? Estuve muchos años en la industria farmacéutica, como mencioné, y estaba pasando por una situación bien difícil, con mucho estrés. Y de repente yo sentí que sexualmente ya no estaba igual. Obviamente estaba en mis 40. Y cuando tú buscas información, tú entiendes que tu cuerpo físicamente está cambiando también. Pero la parte emocional, como hemos mencionado, Carlos, es tan importante. Es un impacto, tiene un impacto tan fuerte en estas situaciones sexuales que tenemos los hombres, que la realidad yo me di cuenta que necesitaba buscar ayuda, que no podía solo. Yo traté inicialmente de ir a la gasolinera a conseguir la primera pastilla que me pudiera ayudar, y el dolor de cabeza que yo tuve por 2 días fue tan y tan increíble
Y a todo esto mi mujer nunca se enteró. Sí, Porque nosotros no se lo contamos. No, claro que no. No se lo contamos. Aunque mi esposa está en la industria de salud, los dos estamos en la industria de salud, y yo callé. Y ahí yo me di cuenta de la importancia que era hablar de esto. Si son dos personas que conocen el tema, que se pueden comunicar y pueden hablar de esto y todavía no lo hacen, imagínate Joe Blow, Pepito de la esquina, Exacto. ¿no? Es bien fuerte hablar del tema. ¿Qué le decimos? Te voy a hablar, mujer. Te voy a hablar directo a la cara. No eres tú, eres hermosa. Tuvimos un día malo. ¿Eh? Tuvimos un día difícil. ¿Cuáles son las cosas que pueden ocurrir para que uno se sienta que simplemente no puede? O no es tu noche. Sí, Que no tiene sí, nada sí, que hay ver un con el hombre- amor que sientes por tu mujer, con lo que la quieres. No tiene nada que ver con eso. Si hay un hombre allá afuera que nunca ha sentido cansancio, estrés, que te sientes abrumado, quemado, que hay una situación que no tiene nada que ver con la familia, que no tiene nada que ver con tu esposa, que te está afectando, todo eso va a impactar tu salud sexual en tu casa. Todo eso lo va a impactar. Y cuando tú te das cuenta de eso, que tú verdaderamente puedes conseguir soluciones efectivas de manera fácil sin tener que exponerte. Fue lo que me pasó a mí y fue la razón principal por la que llevó a crear la compañía que tenemos. Porque yo dije, wow, si soy yo que tengo acceso a médicos, puedo llamar a un médico ahora mismo y decirle, recétame esto, que lo necesito. Y con todo y eso no lo hice. Imagínate las personas allá afuera, como dice, como el John, el Juan del Pueblo, todos estos hombres que no tienen el acceso que quizás tú también tienes, Carlos, ¿verdad? Como artista, como ícono. Yo que has también sido tengo puertorriqueño. deseos. Claro, ¿No? claro. ¿Deseos o deseos? ¿O De es una Zeus. combinación Bueno, de las dos cosas? Bueno, en español es deseos. Es Es deseo. el dios griego Zeus o el dios griego Zeus. Pero en inglés se pronuncia de Zeus. De ¿no? Zeus. Y ¿Y qué hacen ahí? O sea, yo puedo entrar en línea y... la realidad es que en deseos, ¿verdad? Primero que nada, no es para todo el mundo, ¿verdad? Porque hay que especificar eso. Es bien importante que las personas entiendan su historial médico, ¿verdad? Y porque van a ir a hacer una consulta real. O sea, no es que tú vas a ir y viste la opción de comprar el medicamento como la... Tienes que hacer una consulta. Tienes que hacer Sí, una o sea, consulta. Y medicamento es demasiado que importante. Que tiene que ser recetado. Eso va a ser recetado. Pero lo estás haciendo de forma correcta. Yeah. Y lo estás haciendo de forma confidencial. Verdaderamente lo que vimos en Deseos como equipo es que le estamos dando el control al hombre para que tome las decisiones correctas en su vida sexual. Ya sea disfunción eréctil, ya sea eyaculación precoz. También tenemos depresión, tenemos ansiedad porque todo está conectado. Y queríamos hacer algo que fuera específicamente para el hombre. Porque la mujer se cuida, Carlos. Sí. En su mayoría, las mujeres toman control de su salud, son más abiertas a hablar sobre su salud, pero nosotros somos demasiado tímidos para eso. Nos los callamos todos y eso es un problema. Para eso se creó Deseos, para que ellos puedan entrar, tengan el control y eres tú con el site. Tú eres muy elegante. Tú dices tímido y yo sigo pensando en machismo. Yo sigo pensando en que nos criaron de una manera en donde nosotros somos el alfa, estamos ahí arriba y tenemos que siempre ser los proveedores, los machos, por falta de una mejor palabra. Y ya en ese momento esos estigmas hay que desaparecer. Yo entiendo que, bueno, Tú pudiera buena gente. pudiera diferir de que si hay hombres así, vamos a dejarlo. Pero cuando se trata de tu salud sexual, De tu pareja, de tu esposa, de tu familia, es pues que, no puedes poner eso en riesgo por una cuestión de ego. es que mira, una de las señales que yo tuve, por ejemplo, yo me di cuenta que mi erección cuando me levantaba ya no era la misma. Cuando estás pasando por esos episodios. Y yo dije, wow, esto no es normal. Y, Carlos, cuando nosotros éramos jóvenes, ¿cómo nos levantábamos?
Como flotando, ¿no? Como, ¿Sabes? como así hovering. Las energías, Sí. tú las veías reflejadas, obviamente, en nuestro amigo, ¿verdad? Y es una de las señales, para mí, más importantes que yo reconozco como hombre. Yo reconozco como hombre que yo puedo estar cansado, que yo puedo estar agotado físicamente, que yo no estoy pasando una buena semana, cuando mis erecciones en la mañana no son iguales. Pues ya, yo voy a mi botiquín con la receta, con el medicamento que me recetó el doctor, me tomo mi medicamento. En el caso mío, yo me tomo la Tadalafil, yo Hay diarios, hay medicamentos para el diario solo para no tener, para que tú todos los días te tomes algo específicamente y ya. Y mira, yo me tomo, ¿verdad? Soy testimonio de esto, yo tomo la Tadalafil de 20, que es la Tadalafil de 10 miligramos, que esa es la Cialis. La Cialis puede durar en el sistema hasta 36 horas, pero verdaderamente pudiera extenderse hasta 3 días. La Cialis de 5 miligramos se recomienda que se puede tomar todos los días. Ya. Pero como estábamos hablando, yo soy una persona que tengo una relación estable. Ya cuando tú tienes una relación estable de matrimonio, tú pudieras entender también cómo está el ciclo sexual de tu pareja. Yo estoy bien activo sexualmente. A mí me encanta estar activo sexualmente. Para mí es bien importante darle placer a mi esposa, pero bien significativo. No me va a volver a pasar. No me va a volver a pasar. Y yo sé cuándo tomarla. ¿Me entiendes? Cuando yo la necesito. No todo el tiempo, yo me cuido, yo sigo yendo al gimnasio, he hecho dieta, ¿verdad? Para mejorar la calidad física, ¿verdad? De uno también. Porque tú puedes hacer muchas cosas para Y mejorar. suplementos de hormonas para precisamente la musculatura que no tienen supuestamente nada que ver con eso. ¿Afectan, no afectan? Estamos hablando de los esteroides. Sí, Ah, sí. Sí. Las personas que han utilizado de esteroides. manera negativa. Claro. Porque la gente asume que si tú te estás inyectando testosterona, por ejemplo, entonces vas a salir de ahí hecho un caballo y no necesariamente porque te afecta la producción. El problema es que te vas a sentir como un caballo a corto plazo. Sí, Pero estás utilizando la testosterona que no es de tu cuerpo. Sí. Entonces tu cuerpo deja de producir. deja de producirla. Y ahí cuando eso se revierte, eso es terrible. Ya. No, ese es el peor consejo que nosotros le podemos dar a un hombre. No utilicen esteroides nunca. Tú sabes, mejor vayan unas horitas extra al gimnasio y tómense suplementos. Hay buenos suplementos. Sí. Hay testosteronas naturales que tú puedes tomar y te va a ayudar también. Pero sí, eso es lo peor que puede hacer un hombre. Lo peor. Cuéntame cómo esta experiencia cambió tu vida y qué decisiones tomaste. Bueno, una vez yo decido hablar del tema abiertamente, me di cuenta que es un tema que las personas quieren hablar. No solamente los hombres, también las mujeres. Muchas amistades se me acercaron a darme las gracias, a querer hablar más, ¿verdad? A tener más información, muchos mensajes de texto y ayudar a las personas. Los testimonios que hemos tenido hasta ahora, ¿verdad? Personas que yo no he conocido, pero que se me acercan a través de las redes sociales o del teléfono, porque mi teléfono es parte del servicio al cliente. Nosotros seguimos siendo una compañía que estamos básicamente comenzando todavía, ¿verdad? Pero se siente bien bonito poder ayudar a no solamente a los hombres, sino yo sé que a la familia y a las parejas, ¿verdad? Que se sientan que tienen el control, que se sientan que pudieron conseguir un lugar, un espacio seguro para ellos. Eso ha sido bien bonito. Para mí eso ha sido una de las mejores experiencias y ya no tengo ningún tipo de timidez. No tengo ningún tipo, disculpen. Se te quitó todo. Sí, no tengo ningún tipo de timidez de hablar del tema porque tú te das cuenta que hay tanta necesidad de hablar sobre esto que al final del día, si no lo estamos haciendo, estamos cometiendo un error. Sí estamos. Y yo creo que es súper importante, y lo vuelvo a reiterar, es hablarle a la mujer, porque nosotros dependemos mucho de su estado de ánimo, de su apoyo, de su conocimiento, entonces que nos ayuden también a que esta conversación sea una conversación global. Yo creo que el mercado hispano está segregado significativamente en Estados Unidos. Yo creo en eso. Yo sé que es difícil hablar sobre eso, pero la mayoría de las compañías no se enfocan en los mercados hispanos. Eso es importante de lo que está haciendo Deseos. Exacto. O sea, cuando yo busqué información
sobre disfunción eréctil. Lo primero que yo hago, entro a Google y busco información sobre disfunción eréctil. No se encontraba Nada. ni una compañía enfocada en el mercado hispano. Ni una. Todo era el mercado global. Como si en Estados Unidos solamente se hablara inglés. No, y te voy a decir la parte más triste, es que es el mercado más consumidor, más comprador de todos los Estados Unidos. Y se cuidan. La realidad es que es bien interesante porque el lenguaje de salud sexual, especialmente de salud sexual del hombre, es un lenguaje universal entre los hispanos. Todos nos vamos a entender. Nosotros tenemos muchísimas culturas a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? Y tú sabes mucho de eso, que es una de las cosas que me encanta de ti. Pero el lenguaje sexual es universal. Todos hablamos el mismo lenguaje y queremos lo mismo. Y la realidad es que por más orgulloso que un hombre se pueda sentir, yo sé que al final quiere los mismos resultados. Sin duda. Queremos complacernos y complacer. Y con placer. Y con placer. Y yo creo que esa es una de las cosas más significativas, por lo menos en el caso mío. No puedo dejar que yo no puedo tener otro episodio. Para mí, ahora ese es mi orgullo. ¿Qué es Deseus? Pues Deseos es una clínica de salud 100% en línea, donde nos dedicamos a la salud y al placer para hombres, especializada en la salud sexual del hombre. Deseos se formó para nosotros poder darle el control al hombre a tomar decisiones serias sobre su salud sexual y que puedan tener, obviamente, tratamientos efectivos, tratamientos recetados por un médico para atender sus condiciones de salud sexual. Estamos extendiéndonos. Estamos trabajando ahora con depresión, ansiedad. Vamos a traer también lo que es pérdida de cabello, obesidad. Pero la realidad es que se formó específicamente para atender las situaciones de salud sexual del hombre. ¿Y cuáles serían los desafíos? Bueno, yo creo que como toda compañía que está comenzando, darnos a conocer, ¿verdad? Que la gente entienda que esto es algo serio. Que nosotros somos una compañía dedicada a la salud, que hacemos las cosas correctamente, que nosotros no estamos vendiendo pastillas al garete. Aquí los clientes tienen que pasar por el proceso correcto por guías, ¿verdad? Para cada condición, y cada condición tiene sus guías. Pero la credibilidad, ¿verdad? Que la gente nos conozca y que pueda tener la confianza de decir, mira, esto es algo que me puede ayudar y que confíen en que nosotros le podemos dar el servicio. Bueno, me encontré con unos cuantos mitos. Yo quiero que tú me digas si son mitos o realidad. El número 1 es que solamente le pasa a los adultos. ¿A qué tipo de adultos? A los viejitos, a las personas que ya tienen quizás una edad más avanzada. No. ¿Desde qué edad te puede empezar? Bueno, estadísticamente, clínicamente hablando, después de los 40, el 40% de los hombres va a tener un grado de disfunción eréctil. Right. Pero de los 30 en adelante también hay un porcentaje. No había ni terminado. Pregunto. De las personas menores de 40 años, uno de cada 4 tiene también un grado de disfunción eréctil. 1 de cada 4. Repíteme eso, de las personas... Menores de 40 años. De las personas, perdón. Ya te hice. Lo interesante de esto, Carlos, es que también las personas jóvenes padecen de esto. Una persona de 40 años o menos también pudiera tener un grado de disfunción eréctil. 1 de cada 4 tiene un grado de disfunción eréctil. Wow, qué fuerte. Es fuerte. Es fuerte. La realidad es que el no aceptarlo es más fuerte todavía. Sí. O sea, yo creo que el problema con el mito es que si tú hablas abiertamente, tú eres un hombre, tuviste un episodio de disfunción eréctil, y dices, esto no me vuelve a pasar. Pero hablamos de la parte emocional. Una vez te pasa, ya tú lo tienes en tu cabeza. Yeah. Y eso, entraste en otro sistema
So, ya está quizás la parte física. ¿Y qué pasa ahí? Tu cerebro se concentra en vez de la parte, ¿cómo se llama cuando tú empiezas a oler, cuando empiezas a emocionarte o a excitarte, mejor dicho, dopamina o ¿cuál es la palabra? ¿Sabemos, no? Los médicos. Bueno, tu cerebro te manda X señales, que es la que te excita. Si tu cerebro está preocupado por otras cosas, en otros pensamientos, que no en el momento que tú tienes que estar ahí, que estás oliendo a tu pareja, que te excita, entonces ahí no va a funcionar. Bueno, la realidad es que hay muchas razones por las que no pudiera funcionar. Yeah. También porque está la parte... No me des más, que después psicológicamente hay vamos muchas más, son 5. Ok. Y te puedo decir las que me voy a acordar, no, como dije, no soy médico, pero está la parte emocional, Ok. está la parte física, Uh-huh. está la parte muscular, están los nervios, Uh-huh. y la otra no me acuerdo, tendría que buscarla. Blood flow. Blood flow es lo que hacen, blood flow lo necesitamos todos. Los medicamentos para la disfunción eréctil, eso es todo lo que hacen. Ya. Ellos envían más sangre circulando. Que circule la Que sangre. circule la sangre de una manera correcta, de una manera más fuerte. Por eso es importante tú saber qué dosis vas a tomar. Ya. Porque tú no te puedes tomar una dosis de 100 miligramos de Viagra cuando quizás lo único que necesitas son 25. Ya. ¿Verdad? Y hay 4 dosis de Viagra. Eso es bien importante porque ahí es que vienen los efectos secundarios, que pudiera ser otro mito. Ya. El mito de los efectos secundarios. Me tomo esto, me va a dar un infarto. Ya. Pues, ¿sabes qué? Por eso es tan importante hablar con tu médico de esto. Y por eso es que una vez tú hables con tus médicos te darás cuenta que estos médicos son sumamente seguros si tú los utilizas correctamente. Si tienes disfunción eréctil, no tienes deseo sexual. ¿Eso es un mito o una realidad? No, para mí es un mito. Y te voy a explicar por qué. Ok. Te tengo un testimonio de uno de nuestros clientes que tuvo una conversación con él y él tenía una preocupación significativa. Aparte de disfunción eréctil, una de las preocupaciones mayores de él era que su esposa pensara que él no tenía deseo sexual. Y él sí tenía deseo sexual, pero tenía miedo de tener sexo. Mírate esto. Que podemos llegar al punto que por haber tenido un episodio de disfunción eréctil, no querer tener sexo. Eso pudiera ser la peor decisión que un hombre pudiera tomar. Versus buscar ayuda. Que tan fácil debería de ser. Pero nosotros estamos ayudando a esto, Carlos. Yeah. Porque hablando de esto, los hombres se sienten cómodos que no son los únicos que pudieran estar pasando. Digo, yo estoy hablando de mí. Bueno, mira los porcentajes, Gabriel. O sea, no es que no son los únicos, es que es más de la mitad. Carlos, tú no me vas a creer esto. Tú no me vas a creer esto. No me vas a creer esto. No te creo. No me vas a creer esto. Yo he entrevistado a más de 100 hombres. Uh-huh. Y ninguno tiene disfunción eréctil. Más de 100 hombres por encima de los 40 años. Que abiertamente voy y hago la entrevista haciendo, ¿verdad? Buscando las estadísticas. No he encontrado a ningún hombre todavía que abiertamente me diga yo tengo disfunción eréctil, porque yo creo que el peor mito es que piensan que al decir que tienen disfunción eréctil es que no tienen erección. Es que son menos hombres. Es que si porque si eso es lo tuyo. Es que si un hombre no tiene erección, debe de estar en un urólogo, en un cardiólogo, visitando su médico primario. Esas son condiciones de salud serias. Serias. ¿A qué edad debe un joven empezar a buscar, what's the word? Ayuda. Asesoría. ¿A qué edad debe empezar a ir al doctor un chico? No, yo pienso que visitar un médico no tiene edad, ¿verdad? Si los padres cultivaron esa enseñanza. Para eso en específico, después, a partir de la pubertad. Sí, definitivamente, obviamente, especialmente. Jamás hemos hecho eso. Especialmente si se convirtieron y están activos sexualmente. Sí. Deben de estar visitando un doctor. Que eso es otra de las cosas que hacemos en Deseos. Conseguimos referidos también para que hagan sus pruebas de laboratorio de transmisión sexual, porque ahora hay muchas parejas teniendo sexo y brincando de pareja en pareja y obviamente las enfermedades de transmisión sexual es una epidemia significativa. ¿Es confidencial?
Sí, no, todo es confidencial. O sea, si yo entro a la página y pongo, porque tienes que poner un historial médico, supongo. Sí. Todos nuestros empleados tienen que pasar por un proceso riguroso de la ley IPA. Es lo primero que cogen. Right. Todos nosotros estamos certificados con la ley IPA, porque esa es la privacidad de cada persona que entra en nuestro site, y eso es lo más importante. Aparte, estamos hablando de un historial con un nombre que puede ser Carlos Pérez, pero no tienes que subir la foto de Carlos Pérez. La ley IPA es la ley de privacidad que tienen los pacientes. Es lo que protege a los pacientes de que cualquier institución de salud no provea la información de ellos a terceros. Eso es ilegal. No data leaking y nada por el estilo. No. Entonces no hay nada que perder. Absolutamente no hay nada que perder. Si no quieres algo, no lo quieres, no te hace falta, no lo necesitas. Pero vas, entras, te haces tu mini examen, no. Es un cuestionario. Es un cuestionario sobre tu historial de salud. Ya. Y una vez finalizado, lo interesante es que tú lo puedes hacer en cualquier momento. Te desvelaste, son las 2 de la mañana. Y entonces el producto te llega a tu casa. ¿A tu casa Sí. o a la dirección que tú pongas? O a la dirección que tú pongas si no quieres que te llegue a tu Si casa. todavía te da pena que llegue a tu casa, pero por eso yo digo que es tan importante que hablemos con la mujer, con la esposa, porque ellas son las que pueden empezar esta conversación, ayudarnos a salir del closet en el sentido de estamos un poquito avergonzados de algunas cosas, no funciona igual, vengo del trabajo, hoy el día no ha estado perfecto. Pues entonces, ¿por qué no te tomas una cervecita? Y aquí te tengo... No se puede mezclar con alcohol. No se puede mezclar. No se debería mezclar con Bueno, alcohol. no, Pero te entonces tengo no se que tome la confesar cervecita. algo. Te tengo que confesar algo. Yo no le digo a mi esposa. No. Yo no le digo absolutamente nada a mi esposa. Pero ella sabe cuando yo estoy ready. ¿Qué es lo que yo quiero? Pero eso sí, se trata de eso, ¿no? Para mí, yo lo que necesito es que ella sepa que estamos ready. Pero no le dices porque no tienes que decírselo, porque no No me quieres siento cómodo. que ella piense que tú necesitas eso es. Y Volvemos a lo mismo. soy parte de ese porcentaje que de hombres. ella vaya a pensar que tú necesitas eso. Sí. ¿Me explico? Sí. Para estar con ella. Sí. No lo necesitas, simplemente you wanna be sure. Bueno, yo creo que sí lo necesito. O sea, yo tengo 45 años y yo estoy bajo mucho estrés. O sea, constante. El trabajo de tener una propia compañía no es fácil. Yeah. Especialmente cuando es una compañía que tú comienzas desde cero. Tu esposa va a ver esto, ¿viste? No, yo no tengo problema con que lo vea. Ella sabe que yo hablo del tema, pero ella no sabe cuando yo me tomo mi pastillita. Yeah. ¿Entiendes? Que eso son dos cosas diferentes. Pero ella sabe que las tengo. Y tampoco ella me dice, vete, tómatela. No. Ella no se mete en eso. Yo creo que tú tienes toda la razón. Yo creo que las mujeres deben de involucrarse un poquito más y hablar un poquito más del tema, pero yo creo que tampoco ellas se atreven. Pero es que mira, o sea, si yo tengo, por ejemplo, algo en el bolsillo y se me olvida y ahí se van a dar cuenta. Si tú no hablas sobre el tema o alguna cosita con la marca o no quiero hacer llegar los productos a la casa porque me da vergüenza y los hago a donde sea, a la casa del amigo, al P.O. Box. Cuando tú tengas tu sobrecito o tu pastillita, tu algo, se van a dar cuenta y van a pensar que tú le estás escondiendo algo a ellas. Porque ese es el pensamiento natural. No que es para ellas, sino que estás escondiendo algo. O que... Estoy hablando de una realidad. Estoy totalmente de acuerdo. Porque si no, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Sabes que tengo que tener esa conversación? Pena, da vergüenza. Tengo que tener esa conversación con mi esposa entonces, porque la realidad es que abiertamente te puedo confesar que no es algo que yo me sienta cómodo diciéndole, hoy necesito tomarme mi medicamento. Es algo... Pero ya por lo menos cruzaste todos los otros thresholds. Lo que sí es que yo sé que estoy haciendo una obra de caridad hablando de este tema porque nadie lo quiere hacer. Nadie que no sea un profesional de la salud, un médico, un especialista, personas común y corrientes, hablar de este tema, tú no los consigues. Es muy difícil. Es un tema que es demasiado importante que el Juan del pueblo pueda tener la conversación. Yo creo que es una de las cosas más significativas que estamos haciendo con Deseos. ¿Entiendes? Hablando de esto abiertamente. Aunque no soy yo el que tomo la decisión en nada, por si acaso, ¿verdad? Nosotros tenemos un grupo de médicos excelentes, todos certificados, unos bien profesionales. La realidad es que las consultas
una vez el cliente termina de llenar su cuestionario, las consultas los médicos lo toman rápido y las contestan, y hemos tenido un rate bien bueno hasta ahora con nuestros clientes. Nosotros estamos bien contentos con la labor que se está haciendo dentro de Deseos. Gabriel, el control room me está Sí. pidiendo que por favor hables de la terapia psicológica. Bueno, sí, la terapia psicológica, yo entiendo que hablar con personas especialistas en sexología, todo eso va a ayudar, ya sean psicólogos también, ¿verdad? Y hay psicólogos que son especialistas en sexo. Todo eso va a ayudar, y si lo hacen en pareja, mejor. ¿Entiendes? Porque la realidad, yo creo que también aquí, Carlos, hay algo bien interesante, que nosotros quizás en nuestra vida de casado, yo que llevo ya 18 años con mi esposa, quizás tenemos tantas cosas durante el día que cuando vamos a tener sexo, no es como antes, que tú buscas mil cosas y cosas nuevas y juguetitos y esto y lo otro. Y verdaderamente tú llegas a un punto que como que es algo que es rápido. Y eso también es un problema. Porque si no hay coqueteo, si tú no puedes estimular a tu pareja significativamente y ella a ti, pues eso también va a causar que la erección del hombre quizás no sea la que él necesita para completar la acción. Si se ríen de ti cuando estás empezando, eso te da problemas. Esos son otros temas. Esos son otros temas. Pero sí, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿verdad?, para mejorar la calidad sexual entre parejas. Y son cosas bien interesantes. Pero, Carlos, lo más importante es humanizar la salud sexual del hombre. Porque nosotros estamos marginados, para mí. Yo creo que nosotros los hombres estamos marginados con la sociedad de los mismos hombres. Porque inclusive cuando hablamos del tema, lo hablamos haciendo chistes. Nunca es un tema serio. Haz la prueba. No, estás hablando con un tipo que hace un chiste de todo, porque precisamente para romper la tensión. A mí no me gustan los momentos de tensión. Y por eso siempre saco la broma o el chiste o lo que sea que nos saque de ese momento de tensión. Pero si tú llevas esa broma a unos segundos finales de esa conversación donde tú te pones serio y tú das el mensaje, yo creo que ahí es donde se crea el impacto. El problema es que las conversaciones entre nosotros los hombres siempre son a chiste, a relajo. Esto es un vacilón, tómate la viara, ¿me entiendes? Sí. Y la realidad es que hay que aterrizarlo. Y hay que cerrar y decir y hablarle al hombre, al macho, al alfa. Estoy seguro que hay muchos problemas maritales que surgen a raíz de esta desinformación. Bueno, yo estoy bien seguro, estoy 300% seguro de que eso es así. Y la realidad del caso es que pudiera causar hasta divorcio, separaciones, problemas de desconfianza, me estás pegando los cuernos, cuando la realidad es que el hombre ni siquiera se atreve a comunicar eso. Carlos, si yo no me atrevo abiertamente a decírselo a mi esposa, no me quiero imaginar la persona que ni siquiera se atreve a utilizar el medicamento, porque es que hay un montón de personas que ni siquiera se atreven a utilizar el medicamento, porque sienten que si utilizan el medicamento van a depender de ella. Ahora, como no tenemos mujeres aquí en este momento que defiendan un punto de vista, lo voy a hacer yo por ellas. También hay nosotros tenemos un mecanismo de defensa que es terrible, que si nos sentimos acorralados, entonces echamos la culpa. Le echamos la culpa. Bueno, es porque tú no me tratas como me tienes que tratar, o porque llego cansado y armas problemas, cualquier cosa. Siempre quieres echar la culpa de tu problema a otra persona. No te estoy hablando específicamente de la esposa, pero pasa, ¿no? Sí, error grave. No, tienes razón. Yo creo que nosotros es el mismo problema del machismo, ¿verdad? De que yo estoy bien, tú estás mal. No soy yo. Si no soy yo, tienes que ser tú. Mira a ver qué tú tienes que hacer. Y lo peor, dame cosas diferentes. Y lo peor ayúdame. Es que nos la creemos. Ese argumento nosotros nos lo creemos, porque no somos capaces de pensar que es nuestra culpa. El hombre narcisista que se impone. No, eso definitivamente también es otro problema. Pueden a ver, si pudiéramos poner esto en pasos, ¿no? Paso 1 es aceptarlo. Aceptar que tienes un
No tiene que ser, a mí ni siquiera me gusta la palabra problema. Yo no soy tan grande, tan inflado. Yo no tengo ningún problema, Yo no Carlos. tengo tampoco ningún problema. Yo no tengo ningún problema. No. Ni tengo ninguna condición. Pero Allá el médico no. que quiere llamarle condición. Pero bueno, es algo. No. Lo Y que hay te que quiero, arreglarlo. lo que te quiero decir es eso mismo. Es que sí, que hay que aceptar que Es hay que un- el nombre que se le puso a la condición acabó con los hombres. Sí, disfunción. Disfunción eréctil. No, si eso es un desastre, yo no quiero eso. Ni yo Y tampoco. no, y es 20,000 cosas. Pero ¿no? mira qué bonito nosotros le llamamos en nuestro site. En Deseos tú entras y aparece fortalece tu erección. Ahora, cuando el médico te hace la receta, el diagnóstico es disfunción eréctil. ¿Entiendes? Que es el diagnóstico correcto. Pero Pero llevar yo creo que al también- hombre a aceptarlo. Llevar al hombre a que quiera fortalecer la Pero erección. es más, voy a hacer una campaña para que se le cambie ese nombre. Disfunción eréctil. Sí, porque Sería porque buenísimo. si te estoy hablando, ¿Cómo te puedo ayudar? Si sabemos que la sangre no circula de manera natural, ¿por qué es una disfunción eréctil? Porque no es una disfunción de que la sangre no circula. ¿Me explico? ¿Por qué hay que llamarle específicamente cuando hay muchas partes del cuerpo afectadas por esa disfunción? Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a hacerlo. Estoy 100% contigo. Ok. Estoy Cambia detrás de de ti. título. Vamos a trabajar con eso porque yo no acepto que tengo disfunción eréctil. Claro. Yo tengo que fortalecer mi erección. Ya. Y yo tengo que hacerlo porque no puedo fallarle a mi esposa. Muy bien. ¿Entiendes? So, la realidad de Pero que también es no quiero fallarle. ni quiero, tú sabes, Porque no quiero. el no quiero. puedo también entonces te pone una presión. Para eso lo utilizo. Ya. Porque me baja la presión, me da confianza de que la circulación de mi sangre está yendo a donde tiene que ir. Ah, En el momento que tiene que ir. Dame pon. Y es súper importante. Pero estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y si podemos seguir hablando de esto y hacer podcast sobre este tema, yo creo que va a ayudar muchísimo. Se va a ir viral entre nosotros los hombres porque calladito no va a tener muchos likes. No va a tener muchos likes, pero no pero importa. los views los va a Lo tener. importante es que se va a ir viril. Digo, viral. Pero es interesante porque nosotros tenemos las llamadas, tenemos los clientes, hemos ido creciendo poco a poco y tú te das cuenta que la página, mucha gente la ve, pero los likes o los followers todavía están... Sí, no. es como Ellos no quieren que... Pero cuando nosotros hacemos algún anuncio, tú ves los save de las personas. Déjame dejarlo para ahorita que vengo para atrás. ¿Sabes? Esto es algo que hay que trabajarlo y yo creo que hacemos la diferencia haciendo lo que estamos haciendo hoy. Y yo insisto que la mujer va a ser un pilar. Estoy de nuevo 300% de acuerdo contigo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llevamos al hombre a sentirse cómodo hablando con la mujer? Wow, ahí necesito tu ayuda. Y yo la tuya, pero... tu esposa y la mía nos van a ayudar. Y te puedo decir la verdad, hace un tiempito atrás estaba en Isabela, ¿verdad? Saluda a la gente de Isabela. Corillo Isabela! Corillo Isabela! Y Puerto Rico, ¿verdad? Está From Puerto Rico to the world. sí, de verdad que esa islita deja mucho de qué hablar. Estaba sentado en un grupito, éramos como 3 hombres, como 3 mujeres. No estaba con mi esposa, by the way, estaba chinchorreando, pero ella sabe dónde yo me meto. La realidad es que ella puede llegar en cualquier momento allí. Y empezaron a hablar del tema y como que el vacilón, vi la entrevista que hiciste con Molusco y esto. Wow, y yo dije, bueno, ¿quieren hablar del tema? Vamos a hablar del tema. Yo vi tu entrevista con Molusco y ahí fue donde yo quise hablar contigo. ¿De verdad? Sí, porque aprendí mucho. Qué bueno. Aprendí mucho y me intrigó. Y yo dije, de verdad que qué bonito que estemos hablando de esto ya finalmente. Sí. Y abiertamente. Al principio eran unos nervios terribles hablar del tema. Eso sí te lo tengo que confesar. Inclusive cuando me llamaste para hablar un rato, uno se pone nervioso. O sea, tú eres Carlos Ponce. Y soy muy guapo. Entonces me imagino que debe ser algo. Pero ahí, nada, me voy a callar la boca. El chiste no viene al caso. Mejor me callo la boca.
No, pero el tema cuando yo lo discutí en ese momento, Ajá. y las mujeres se soltaron y los muchachos se callaron. Y fue una cosa, pero fue una explosión de que querían hablar de la erección, que querían hablar del tema. Y ahí tú te das cuenta que a la mujer no le importa cómo tú consigas esa erección. Para ella es importante que esté firme y que no se acabe hasta que sea necesaria. Hasta que se acabe. Hasta que se acabe. Yeah. So, la realidad es que lo que me estás diciendo hace un sentido brutal porque la mujer necesita su erección. ¿Verdad? Yo sé que, ¿verdad? Yo sé que la mujer no necesariamente tiene un orgasmo a través de la erección, ¿verdad? Hay que hacer otras cosas y otros estímulos. Y lo hacemos, ¿verdad? Y eso es importante hacerlo. Pero si el hombre no tiene la erección, por más estímulos que le podamos dar a la mujer, yo sé que la mujer se va a callar quizás, no te va a decir nada, pero dice, ¿qué está pasando, chico? ¿Entiendes? Pero aparte de nosotros los hombres hablarle a la mujer, yo creo que el tema es cómo nosotros hacemos con esta educación de que las mujeres le abren al hombre. Que se puedan abrir a ese tema. Que se atrevan a hablar de ese tema con sus parejas. Y yo creo que eso también es bien difícil. So, de lado a lado, las dos partes, se les hace bien difícil como que darle ese paso. Porque yo te garantizo que son muy pocas las mujeres que abiertamente van donde el hombre a hablarle sobre el tema. Estoy hablando con el control room. Se llama el control room porque son nuestras esposas las que nos controlan. Sí, ok. Necesitamos un consejo. Un consejo de cómo abordar este tema con las mujeres. Atrévete, ¿verdad? Si me estás escuchando, atrévete a hablarle a tu pareja. Dale ese paso. Hazlo tú. Porque pudiera cambiar la vida de tu matrimonio, de tu relación, para bien. Para un bien significativo. Para un bien donde todo en realidad va a girar. Y yo creo que la mujer, si da ese paso, va a haber una gran diferencia en la relación. Va a haber una gran diferencia. Yo creo que el hombre se va a abrir. Yo creo que yo lo haría. Si mi esposa va donde mí a decirme, mira, yo sé que no soy yo. Yo sé que ustedes los hombres tienen mucho estrés, ¿verdad? Ustedes quieren proveer, quieren tener el control de todo. Y eso pudiera causar ciertas cosas. So, yo sé que tú no estás en la calle buscando otras parejas. Yo sé que tú estás aquí conmigo. Yo lo puedo sentir. Yo quisiera hablar de este tema contigo. Yo quisiera hablar del tema de la salud sexual contigo. Y cómo nosotros podemos mejorar eso en pareja. Cómo nos podemos dar apoyo mutuamente para tener una mejor relación sexual. Porque yo quisiera tenerla. Quiero mejorar. Quiero regresar quizás a cuando teníamos nuestros primeros 2, 3 años de casados. O de pareja. Cuando no había ni que quitarse la ropa. No. Cuando esas erecciones tú las sentías de escucharlas en el teléfono. Yeah. Había un coqueteo natural. Ahora tiene que ser natural la conversación. Bueno, ya saben, si tienen algún conocido que necesite de esta información, compártanla. Denle like y todo el resto de las cosas.